al segundo bloque de nuestro encuentro, que tiene que ver con MOGAD. Eh, si bien el título habla de diagnóstico y diferenciación, el gran objetivo de este espacio es el de en qué momento pensar MOGAD. Ese por ahí es lo que pretendo que nos llevemos a consultorio, porque nos va a ayudar sobre todo a tomar decisiones en base a esto. Más allá de hacer una revisión de MOGADes, cuándo pensarlo, cuándo por ahí no pensarla. Observen esta mujer de 28 años sin antecedentes de relevancia que hace una disminución de la agudeza visual bilateral con dolor a la movilización de ambos ojos. Visión bulto, esto se le instala, progresa en el lapso de 48, 72, 2, 3 días y sigue progresando y ahí consulta. Y en el fondo de ojo tiene una papilitis bilateral. Definitivamente uno se encuentra con esta paciente, visualícenla, la están viendo, una neuritis óptica bilateral que en el fondo de ojo tiene una papilitis. Lo que a uno le viene a la cabeza a 28 años, una mujer joven sin otros antecedentes que hace una neuritis óptica es el diagnóstico de esclerosis múltiple. Estamos viendo, estamos en presencia de un inicio de esclerosis múltiple. Estamos en presencia de un espectro de neuromielitis óptica que tenemos que estudiar o una neuromielitis óptica posiblemente AQP4 positivo. No tenemos información suficiente. Es una neuritis óptica. Dentro de la neuritis óptica pueden ser otras cosas. Hay que estudiarla. Sin Ujú, dudas, uno por la edad, por la clínica que tiene, por la frecuencia, lo que le puede venir a la cabeza es, estoy en presencia de una esclerosis múltiple. Estamos viendo el inicio de una esclerosis múltiple. Ahí es donde esto es lo que busca a través de clínica la fenotipificación de los pacientes. Es decir, esto que recién mencionábamos, la construcción de las posibilidades diagnósticas y cómo uno va utilizando estos biomarcadores de resonancia para clínicos de laboratorio para entender si estamos ante la posibilidad o no. ujú. Y perdón, Juan, que te Dale, dale. interrumpa, pero en relación a lo que vos estás diciendo, acá están votando todos en Ah, el sí, chat. sí, sí. Obviamente, Pensé que todos no había votación, consideran, perdón. sí, que espectro de neuromielitis óptica debería formar parte del diagnóstico No. diferencial y que antes de definir una hipótesis diagnóstica, sí buscarían, por supuesto, estudios complementarios como resonancia, laboratorio o biomarcadores. Con lo cual, un aspecto ya, el hecho de una papilitis bilateral, enciende algunas alarmas como para plantearse que esclerosis múltiple es el diagnóstico más probable, más allá del título que tiene esta Mm. presentación y que nos puede sesgar un poquito. Pero obviamente las dos opciones que realmente son muy asertivas en este caso o en esta discusión son B y D, por supuesto. Pensar en espectro, pero completar la información con los estudios y con biomarcadores que podamos necesitar. Así que fantástico, ¿no? Excelente, pensé que no teníamos, disculpas, pensé que no teníamos No, la votación y yo avancé. No, te no, lo voy buenísimo. Gracias, monitoreando, sí, sí, Juan. gracias, gracias, Lili. Esto es desde el lado de la construcción y cuando hablamos del fenotipo, de qué estamos viendo. Si nos enfocamos en MOGAD, hoy, la edad en general que lo vemos es en paciente abajo de los 18 años, más allá que entre los 0 y 40 años lo podemos llegar a ver. Es una patología más del paciente pediátrico. Y esto por ahí es algo importante desde el lado de la clínica. Los aspectos clínicos en un MOGAD es una neuritis óptica muy frecuente, una mielitis, rara vez vemos un síndrome de la postrema, encefalopatía y convulsiones. Cuando lo vemos comparativamente con una enfermedad asociada a OCUP4 positivo o eventualmente un espectro de neuromielitis óptica, podemos llegar a ver, la edad es un poco más grande, entre los 30 y los 50 años, y esto no es menor, porque uno desde entrada, si lo vemos, si llevamos a nuestra paciente 28 años, una neuritis óptica, inmediatamente uno piensa en esto, en múltiple. Por eso es que la edad, si bien no es determinante, es algo que uno empieza a utilizar para la construcción del diagnóstico. La clínica más común es la neuritis, la mielitis, síndrome de la postrema. Rara vez
vamos a ver una encefalopatía o convulsiones asociados a una patología con AQP4 positivo. Ni hablar en múltiple. En múltiple, la edad entre los 20 y los 40 años, una neuritis, una mielitis, rara vez nos vamos a encontrar un síndrome de área postrema, una encefalopatía y convulsiones. Esto es una gran bandera roja. ¿Sí? Si lo llevamos a nuestro paciente, el líquido cefalorraquídeo es un punto. Sin dudas, las bandas oligoclonales es algo que nos ayuda a pensar mucho en esclerosis múltiple, pero no es determinante. 20-30% de los pacientes con un MOGAD o AQP4 positivo van a tener bandas. Nos puede ayudar, es un biomarcador que lo podemos llegar a tener en cuenta para complementar estos aspectos desde la clínica, los aspectos demográficos. Cuando pensamos o hablamos de neuritis óptica en estas tres entidades, esto es un gráfico que siempre ayuda a entenderlo. Desde la clínica, en MOGAD, una neuritis óptica uni, 30% de los pacientes, bilateral, 40-50% de los pacientes, de los tercios o de los segmentos anteriores, de los dos tercios anteriores. Son neuritis ópticas largas, pero que comienzan desde la cabeza del nervio y llegan hasta la mitad, el tercio posterior. En espectro o AQP4 positivo es a la inversa, es uniobilateral en el tercio posterior y con compromiso del quiasma. La bilateralidad con compromiso del quiasma hace pensar mucho en un AQP4 positivo o un espectro. Y en múltiple son anteriores o del tercio medio cortas, unilaterales. Esto es importante de vuelta para la construcción del diagnóstico desde los aspectos demográficos y clínicos. Algo importante en MOGAD es la inflamación del perineuro, las perineuritis. Esto es típico, bastante característico de MOGAD. A nuestro paciente le hicimos una resonancia. Vino con esa clínica, 28 años, una neuritis óptica bilateral con papilitis. Por supuesto que tiene que tener una resonancia y esta es la resonancia. La resonancia a nivel de cerebro y médula no tiene alteraciones, pero tiene un compromiso bilateral de nervios ópticos. Ahí está, lo voy a correr. Desde la cabeza hasta el tercio medio, Mm. esta hiperintensidad, con algo de realce en algunos de los segmentos, ¿sí? Acá sobre todo, en la zona de la cabeza, y la hiperintensidad desde la cabeza hasta el tercio medio, bilateralmente. ¿Cuáles son los aspectos de resonancia que tenemos que tener en cuenta o que vemos en general? En MOGAD es la neuritis óptica unibilateral. Acá están los cortes coronales, de la cabeza hasta el tercio medio, tercio posterior, con un realce. El realce muestra, solemos ver esta perineuritis, esta inflamación del perineuro en el nervio óptico, y que rara vez llega más allá del tercio posterior y toca el quiasma. En la patología asociada a OCP4 sí vemos este compromiso del quiasma unio bilateral de las neuritis ópticas y en múltiple es unilateral. Esta hiperintensidad, esta hiperintensidad segmentada, bien focalizada, asociada o la que vemos en esclerosis múltiple, unilateral. ¿Cómo es el cerebro en estas tres entidades? En el MOGAD podemos encontrarnos con esto, estas hiperintensidades uniobilaterales a nivel de los pedúnculos, difíciles de delimitar, ¿sí? El compromiso de los núcleos de los tálamos bilaterales, estos realces leptomeningios a veces, y esto bastante característico, que son las lesiones difusas, acá está tapada por la flecha, pero son lesiones difusas, que se llaman tipo fluffy, a nivel de la sustancia blanca cerebral. Cuando uno ve estas lesiones, estas hiperintensidades difusas en la sustancia blanca cerebral tipo fluffy, junto con una clínica compatible, hallazgos de resonancia que no son típicos de esclerosis múltiple, son aspectos que uno considera esta hiperintensidad también cortical, los realces leptomeningios y estos hallazgos en el tronco que podrían ser compatibles con un MOGAD. En múltiple, bueno, ya lo tenemos en claro, las lesiones focales se hacen en los pedúnculos, en el tronco, las hiperintensidades periventriculares,
las lesiones yuxtacorticales que podríamos tener, como el paciente que veíamos inicialmente. Y en la patología asociada a QP4, son hallazgos bastante característicos, que es a nivel del área postrema, el cuarto ventrículo, las hiperintensidades. Puede tener lesiones periventriculares no tan características como las que vemos en esclerosis múltiple, pero esto por ahí es lo que más solemos ver, o lesiones cerebrales difusas, no como las que vemos a nivel de esclerosis múltiple. Pero esto es lo más característico, que son las lesiones del tronco a nivel del área postrema, el cuarto ventrículo o la sustancia blanca. Y en la médula, en MOGAD, es esto, son las lesiones longitudinales, dorsales o del cono medular, y cuando hacemos el corte transversal, la hiperintensidad a nivel de la sustancia gris dando el signo de la H. En espectro, o la patología asociada a QP4, son las lesiones cervicales o cérvico-dorsales longitudinales largas, que en los cortes axiales son centrales, centromedulares, y en múltiples son las lesiones cortas en la médula. Y de esta manera uno utiliza o va construyendo el diagnóstico desde los aspectos demográficos, la clínica y los hallazgos en la resonancia. Si lo llevamos a nuestra paciente tenía una neuritis óptica bilateral con una papilitis en el fondo de ojo, con una resonancia que tenía la hiperintensidad y el realce de los dos nervios ópticos desde el origen, desde la cabeza del nervio óptico hasta el tercio medio, tercio posterior, sin lesiones en el cerebro, sin lesiones en la médula, que cuando lo llevamos a esto de puede ser el origen o el inicio de una esclerosis múltiple, necesita más estudios, lo fuimos estudiando y definitivamente necesita más estudios. Acá hay que pedir AQP4, anticuerpos anti-MOG de una manera secuencial. Es cierto que uno en el consultorio lo hace todo junto, pero va siguiendo esa secuencia desde la demografía, la clínica, los hallazgos de la resonancia. ¿Cuándo pedir anticuerpos anti-MOG? En este caso, con casos como lo de nuestra paciente, una neuritis óptica bilateral, con una papilitis, con una resonancia de cerebro normal, sin alteraciones en la médula, la probabilidad de que eso sea una esclerosis múltiple es muy bajo. Y ahí es donde uno tiene que abrir este diagnóstico o este espectro de diagnóstico diferenciales a ir a buscar AQP4 y anticuerpos anti-MOG. A nuestra paciente le pedimos anticuerpos antiacuaporina 4, anticuerpos anti-MOG por células transfectadas, y tenía anticuerpos anti-MOG, un claro positivo. Nuestra paciente tiene una patología asociada a anticuerpos anti-MOG. Hoy el MOGAD es una patología mejor identificada, es una patología mediada inmunológicamente contra la glicoproteína de la mielina, es una oligodendropatía, a diferencia de AQP4 o espectro de neuromielitis, en donde es una astrocitopatía. Los anticuerpos están dirigidos contra el pie del astrocito, el canal de acuaporina 4. ¿Cómo se hace el diagnóstico de MOGA-D? Tres pasos. Uno, la clínica. ¿Qué clínica puede ser compatible de MOGA-D? Una neuritis óptica uniobilateral, una mielitis, una DEM, un síndrome cerebral focal, polifocal, un síndrome de tronco o un síndrome cortical, ese paciente que hace una encefalopatía y convulsiones. Estos son los aspectos clínicos que solemos ver en un MOGAD. Paso 1. Paso 2, ir a buscar los anticuerpos anti-MOG por técnica de células transfectadas, ya sea células vivas o células fijas, ir a buscar el positivo. Positivo claro en técnica de células vivas o los títulos en células fijas, pero buscar los anticuerpos positivos y la exclusión de otras causas. Ese paciente tiene una patología asociada a anticuerpos anti-MOG. En aquellos pacientes en los cuales el positivo no sea claro, sea débil, o los títulos sean bajos, o no estén reportados los títulos, o tenga anticuerpos en el líquido pero no tengan el suero, hay que ir a buscar el criterio adicional. Y el criterio adicional es que tenga una neuritis óptica típica de MOG, la bilateral con la perineuritis del tercio anterior desde la cabeza hasta el tercio medio posterior, que tenga una mielitis típica, esa mielitis longitudinal dorsal con inflamación del cono, con el signo de la H,
o eventualmente estos síndromes cerebrales bastante característicos de MOGAD, que pueden ser la encefalitis con las convulsiones, las lesiones fluffy en la resonancia, que nos den el criterio adicional. Es decir, el diagnóstico se hace en base a tres pasos: la clínica, los hallazgos de los anticuerpos y la exclusión de otras causas. En aquellos pacientes en los cuales no se identifiquen los anticuerpos, no sea claro, el título no esté reportado, vamos a buscar el criterio adicional, que es que tenga una neuritis óptica típica de MOGAD, que tenga una mielitis o eventualmente una mielitis típica de MOGAD o un síndrome cerebral típico de MOGAD. Uno de estos tres en esas situaciones en las cuales los anticuerpos no estén claramente identificados. Dos palabras de la técnica. La técnica es buscar las células transfectadas, porque es lo que nos va a dar más precisión. Ya no se reconoce o no hay que confiar en ELISA, inmunofluorescencia, sino en técnicas de células transfectadas. De todos modos, el no tener la técnica no implica que uno no pueda hacer el diagnóstico. Uno va construyendo de vuelta el diagnóstico cuando lo piensa en esos aspectos clínicos que venimos mencionando, con esos hallazgos de resonancia que venimos hablando de MOGAD, ya sea a nivel del nervio óptico, del cerebro o de la médula, y con ir a buscar los anticuerpos. Por supuesto, excluyendo otras causas. De esa manera, uno llega al diagnóstico de MOGAD apoyándose en los aspectos clínicos, radiológicos y de anticuerpos. Esta es la secuencia que uno sigue. En nuestra paciente, una neuritis óptica lo construye desde el fenotípico, desde lo que se encuentra en la demografía, en los hallazgos, en las características de esa neuritis óptica, que ve en la resonancia y termina siendo este algoritmo. ¿Es compatible o no con esclerosis múltiple? Nuestra paciente no era compatible con esclerosis múltiple. No tenía lesiones en la resonancia, una neuritis óptica bilateral con esos hallazgos de resonancia del compromiso del nervio óptico. Cuando no es compatible con esclerosis múltiple, ir a buscar AQP4. En el caso de AQP4 negativo, ir a buscar anti-MOG. Desde el consultorio uno en general lo que hace es pide AQP4 y anti-MOG. Pero la secuencia sería ir a buscar AQP4 en aquellos pacientes AQP4 negativos por células transfectadas, ir a buscar MOG para ver si es un MOG positivo. Y ahí llegar al diagnóstico. Si no se da esa situación del fenotipo de la resonancia y es compatible con esclerosis múltiple, no ir a buscar AQP4 ni anti-MOG, por supuesto. Este es el resultado uno de los resultados de Insight de la encuesta, donde la principal barrera, ¿dónde estaba identificada para el diagnóstico de patología asociada a anticuerpos anti-MOG? 88% de los que respondieron a la encuesta identificaron la barrera relacionado con el acceso al test, a la identificación de anticuerpos anti-MOG o el tiempo que tarda en darse el resultado. Si bien es muy importante lo que se contesta, es decir, esto de acceder al test o tenerlo en un tiempo importante, relativamente rápido, la principal barrera para el diagnóstico está en pensarlo, en pensar la posibilidad de una patología asociada a anticuerpos anti-MOG, porque los anticuerpos, si bien ayudan para el diagnóstico, como hablábamos hace un rato, no ponen ni quitan el diagnóstico estrictamente. Uno puede hacer el diagnóstico con otros aspectos. Por eso es importante, pero lo más importante para el diagnóstico de MOGAD es pensarla. ¿Cuándo pensarla? ¿Cuándo salir a buscarlo? Y por ahí ese es el gran objetivo de este espacio, el en qué momento pensar que una neuritis óptica con esos hallazgos de resonancia, con esos aspectos clínicos y demográficos, puede ser no el inicio de una esclerosis múltiple, sino de un MOGAD, para salir a buscarlo. Y no salir a buscar indiscriminadamente ni hacer serología a todo el mundo, porque muchas veces no lo tenemos y no es necesario, por supuesto, hacer esa búsqueda indiscriminada. Bueno, gracias. Vamos a abrir el espacio de discusión. Eh, Me fui, pasé mucho, pero bueno. Acá están escribiendo una pregunta. Ah, sí, por supuesto, Jaime, los tratamientos debes de tomarlos antes del tratamiento con metilprednisolona, en el caso de MOGAD, o en el caso que vos estés pensando
en un espectro de NMO a QP4 positivo, nuevamente antes del tratamiento con corticoides o incluso también si vas a hacerle plasmaféresis antes del tratamiento con plasmaféresis, siempre antes que vos introduzcas un tratamiento inmunomodulador en el paciente. Eso es muy importante. Ujú. Y de nada. Y recuerden una cosa, por supuesto los anticuerpos, como decía Juan, para MOG, tienen que buscarlos siempre en un contexto clínico que es adecuado. En el caso de los pacientes pediátricos, y eso es interesante y está puesto en los criterios diagnósticos, en los que son menores de 12 años, sí se piden. En ellos es muy común el debut como ADEM y un porcentaje muy elevado de estos pacientes tienen los anticuerpos MOGAD que son positivos. Entonces, en pacientes pediátricos menores de 12 años, sí incluirlos dentro de nuestra rutina de estudios para la confirmación diagnóstica. En los pacientes que son adultos se pedirán si el contexto clínico es el apropiado, ¿no? Exactamente. Mm. Creo que ese punto que mencionás es central, el de no por una neuritis óptica salir a pedir antimóvil y De antiacuaporina todo, 4. obvio. Es esta construcción, es el de, o incluso nos hemos encontrado con pacientes que ni siquiera han tenido neuritis óptica, que de golpe venían con una acuaporina 4 o un antimog, es decir, tiene una patología asociada a anticuerpos antimog, alguien que no tiene clínica, no tiene hallazgos de resonancia, no pedirlos indiscriminadamente, sino construir ese escenario que lleve al pedido. Exactamente, eso es fundamental, ¿eh? Porque tengan en cuenta que el juicio clínico y el contextualizar al paciente sigue siendo una de las cosas más importantes. ¿Con qué frecuencia han identificado efecto prosona en pacientes con sospecha de MOGAD? Sí, no llego a captar No sé qué es el concepto de efecto prosona. prosona. No. ¿Eso qué quiere decir? ¿Un positivo débil? No, no entiendo, Mm. no entiendo qué significa el efecto persona. ¿Nos lo podés aclarar, por favor, Pablo? ¿Podés utilizar tu micrófono que es más fácil de pronto que en lugar de escribirlo, ¿sí? Así podemos responder esta pregunta. Claro, doctora, disculpe la molestia. El efecto Prosona es un efecto como gancho inmunológico, es donde los anticuerpos muchas veces no se adhieren adecuadamente a los complejos inmunes de la prueba y entonces en ocasiones están fuera como del rango que la prueba lo permite identificar. Entonces, había leído un par de artículos ahí donde ese efecto Prosona o Posona este, ameritaba que uno repitiera el estudio inmunológico mogal, porque tal vez, así como usted menciona, ¿verdad? Se dio un tratamiento de esteroides, bajaron los niveles de anticuerpos, la prueba mogal salió negativa, pero cuando vuelve a tener una elevación de estos anticuerpos al realizar el estudio, después de un tiempo pertinente ya se encuentra la positividad de esa prueba. Sí, entiendo. Por ahí en esto nosotros lo discutimos mucho más allá de la denominación, con los títulos o con la Ujú. claridad con lo que se identifican los anticuerpos y por ahí el efecto o el atenuante que pueda estar influyendo en eso. Y si voy concretamente a con qué frecuencia eh, exactamente, a ver, no lo tenemos medido en frecuencia en el cual un paciente haya generado por ahí un conflicto desde la titulación o la claridad de la visualización, ya sea por algún atenuante. De todos modos, es importante tenerlo, sobre todo tenerlo en cuenta, la posibilidad, sobre todo cuando uno se encuentra esto, y de vuelta vuelvo al contexto, el tema de una neuritis óptica que hace pensar en MOGAD, una resonancia que hace pensar en MOGAD y de golpe la identificación de anticuerpos no es lo que uno esperaría. Y entonces ahí es donde uno fortalece qué técnica está utilizando para esa identificación. Siempre células transfectadas, se mete más allá de células transfectadas si es a células fijas o vivas
¿En qué contexto hizo la extracción o tomó la muestra para después hacer la evaluación? Y si todos estos atenuantes, es decir, no se hizo en el contexto de esteroides, de plasmaféresis del paciente, se utilizó técnicas de células transfectadas, células vivas, la mejor técnica, sigue siendo esta debilidad en la identificación. Uno puede, de vuelta, ya sea hacer el diagnóstico, no necesita anticuerpos si se apoya en los criterios adicionales o eventualmente repetir la muestra en el tiempo. Pero más allá de la frecuencia con el cual uno se lo encuentra, es ponerlo en contexto. Si el paciente tiene la clínica, tiene los hallazgos en la resonancia y de golpe no se está encontrando con el anticuerpo, ahí sí ver la posibilidad de que sea un falso negativo, ya sea por la técnica asociada a la técnica al momento de la extracción, el análisis, y repetirlo si lo amerita en un tiempo que pueden ser 2 o 3 meses para ver si realmente estamos en presencia de un negativo. Sí, que eso se linkea un poco con la siguiente pregunta que dice, si tengo un paciente con clínica atípica, anticuerpos negativos debidamente testeado, ¿qué recomendamos para evitar un nuevo brote, ¿no? ¿Solo observación o corticoterapia? ¿O dejamos sin tratamiento a pesar de la alta sospecha y cuándo sería el tiempo ideal para retestear nuevamente? Obviamente que en estos pacientes que están con una neuritis óptica y como vimos en esta paciente, ¿no? Con el compromiso bilateral, con la afectación del perineuro, con una papilitis bilateral, tenemos la alta sospecha de que puede tratarse de un MOGAD. La mayor parte de los MOGAD tienen un comportamiento que es monofásico, pero igualmente, si tenemos la alta sospecha y y los anticuerpos fueron negativos, lo que se les deja es un tratamiento corticoideo durante por lo menos unos 6 meses. Algunos, como Jackie Palas, recomiendan hasta 9 meses, en donde no es que uno sostiene una dosis inmunosupresora todo el tiempo, sino que va bajando la dosis y lo suele mantener alrededor de los 10 o 12 miligramos de corticoides durante este periodo, porque es una patología que es muy buena respondedora y muy sensible a los corticoides. ¿Y los podemos repetir? Sí, los podemos repetir, por ejemplo, a los 6 meses para ver si se ha producido la seroconversión del paciente, ¿no? Pero el tratamiento con corticoides lo iniciamos porque tenemos que tratar esa recaída y lo vamos a sostener durante 6 a 9 meses. Sí, bien. No sé si hay algún otro comentario, Acá en duda. el chat no veo más nada. Ok. Bueno, de todos modos, al cierre, o si quedaron preguntas, las seguimos contestando. Por ahí vamos a avanzar con el caso en el otro escenario. Solo dos mensajes. Uno, el de entender los biomarcadores, cómo tomamos decisiones con los biomarcadores. Y el otro punto relevante es no apoyar toda nuestra decisión sobre el biomarcador. Es decir, nos ayudan a tomar decisiones, ya sea lo que vemos en la resonancia, lo que vemos en el líquido cefalorraquídeo, incluso con los anticuerpos, pero no son los determinantes. Uno va construyendo el manejo y el diagnóstico en base a todo el escenario. Esto de uno no pone un diagnóstico ni quita un diagnóstico con la identificación de AQP4 o anti-MOG. Porque uno puede tener un trastorno sensitivo X y de golpe viene con anticuerpos anti-MOG y no tiene una patología asociada a anticuerpos anti-MOG. El contexto, el construirlo desde la clínica, los aspectos demográficos, qué clínica tuvo, los hallazgos en la resonancia, que no tenga otra patología, es lo que pone todo ese escenario para salir a buscar los anticuerpos y sobre eso hacer el diagnóstico, lo mismo que bandas oligoclonales. Un paciente que hace una encefalopatía con crisis convulsiva y que de golpe vemos imágenes puntiformes, no va a tener o dejar de tener por tener el diagnóstico de esclerosis múltiple por bandas oligoclonales. Puede tener bandas oligoclonales, pero no va a tener esclerosis múltiple. Eso por ahí es un mensaje importante, el de poner a los biomarcadores en contexto para tomar